Es un placer enorme recibir un gran economista como lo es Agustín Almada. ¿Cómo te va, Agustín? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás, Silvio? Como un gran saludo a vos y a toda la audiencia de Neuquén y del área de influencia de todo el país. Está aquí nuestro coequiper Javier Manzano, que te saluda también. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias. Bien, Agustín, te quiero consultar con respecto a que existe la posibilidad cierta de que la Argentina acceda por primera vez a la categoría de grado de inversión o investment grade. ¿Qué implicaría? ¿Cuáles son los beneficios que le traería aparejado a la Argentina? Bueno, en primer lugar, aclaremos, yo soy economista dentro de la Asociación Argentina de Contribuyentes, no soy un experto en finanzas, pero lo que sí te puedo decir es que Investment Grade es una categoría que asignan las calificadoras de riesgo internacionales a un país y a las empresas que están radicadas en ese país, sí. De manera que implicaría, primero, vamos a aclarar algo, implicaría, para cerrar la respuesta, implicaría que Argentina tiene una categoría de inversión tal que los fondos de pensión más importantes del mundo pueden y hasta deben invertir una parte de su capital en el país. Y esto, por lo tanto, impulsaría aún más al alza al mercado local de bonos y acciones. El mercado de acciones está en el máximo histórico, sin ajustar por inflación, pero estamos en el máximo histórico, ya superando lo que se había alcanzado en el año 2017 durante el gobierno de Macri. Eso es una gran noticia. Sí, es una gran noticia. Vale aclarar esto. Argentina estaba a punto de ingresar o se barajaba la posibilidad de que ingresara en esa categoría, justamente como dije, en el año 2017. Argentina estaba en una situación de mercado de frontera, había pasado después a ser mercado emergente. Hoy Argentina está entre standalone, sí, que es paria total, y mercado de frontera. Todavía no somos un mercado emergente. Cuando Argentina se ha declarado mercado emergente, y aún más si llegamos a la categoría de investment grade, esto implicaría un ingreso de capitales, al menos en términos financieros, muy importante. En general, la llegada de capitales se inicia por el lado financiero porque es la decisión más fácil de tomar. Exacto. Hay un gran inversor que se llama Druckenmiller que cuenta la anécdota, la contó en MSNBC, una cadena norteamericana, que dice que vio el video de Milei cuando estuvo en Davos, terminó de almorzar y esto es literal. Sí. Le preguntó a un algoritmo similar a ChatGPT cuáles eran las acciones más líquidas de Argentina y compró esas. Entonces, ese tipo de inversión llega inmediatamente, pero en el investment grade después obviamente trae implícito la posibilidad de que lleguen más inversiones reales al país, obviamente, pero nos falta todavía un tanto, porque ustedes piensen que nosotros estamos en un riesgo país de 700 puntos. Sí. Nosotros estábamos hace poco más de un año, en octubre, noviembre del año pasado, estábamos arriba de los 2.500, 2.600. Sí, exactamente. Y hoy estamos en 700. Uh-huh. Realmente es un camino enorme que recorrimos, pero todavía nos falta bajarlo bastante más, aproximadamente al rango de los 300 o 200, para que nos puedan dar esa categoría de investment grade. Bien. Lo que se sostiene al respecto es que el riesgo país que hoy por hoy se ubica en 755 puntos básicos, en caso de que esto acontezca en este escenario muy positivo, no solamente los bonos subirían sustancialmente su cotización, sino que también lo que expresan es que el riesgo país podría desplomarse a niveles incluso inferiores a los 300 puntos. Es así. De hecho, nosotros tuvimos una baja. Ustedes se acuerdan cuando recientemente tuvimos un escenario aproximadamente en junio, julio, en donde había muchas dudas respecto de la posibilidad de la estabilidad y la baja de inflación, y muchos auguraban que el dólar se iba a ir a 2.000, 2.500, 3.000, y el gobierno en ese momento decidió una política muy agresiva de anunciar no solo déficit cero, sino también emisión de peso cero, sí. Y eso implicaba además la posibilidad de intervenir en el mercado
paralelo de cambios para retirar aún más pesos del mercado de los que se habían introducido para la compra de reservas durante el primer semestre. El efecto fue que prácticamente el gobierno no tuvo que hacer uso de esa amenaza de intervención. Después se sumó el blanqueo y todo eso condujo a un desplome del riesgo país y un desplome de los dólares paralelos. En este momento estamos con una brecha del 2%, es una locura. Nada. Está el dólar libre en 1.055 y el oficial del Banco Nación, que es cierto que es testimonial solamente, 1.033. Tenemos una brecha que se ha comprimido y eso se explica también por algunos factores estacionales. Yo te lo iba que a preguntar también, ¿a qué se debe sí. un blue a 1055? Sabemos que los 1033, que la cotización del dólar oficial, bueno, tiene que ver con el crawling peg, que es del 2%, bueno, en fin. Yo no sé si el dólar está atrasado o no, hay un sector de la biblioteca económica que dice que sí, hay otro sector de la biblioteca que dice que no. Lo cierto es que en su momento el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los dólares financieros iban a converger hacia el dólar oficial, ¿te acordás? Sí, nadie lo creía y es lo que está pasando. Exacto. Esa es la realidad, o sea, eso es lo que estamos atestiguando hoy nosotros. Antes de ir al tema de si el dólar está atrasado o adelantado, hay que ver con respecto a qué, si hay una apreciación muy grande, cerrar el concepto de todo este contexto que mencionábamos, las exportaciones que también siguieron creciendo a lo largo del año. Sí. La estabilidad implicó que las exportaciones crecieran en todos los sectores. Los últimos datos que tenemos, que corresponden al tercer trimestre, sería julio, agosto, septiembre. Sí. Tenemos productos primarios arriba, 21% en cantidades, combustibles y energía, donde entra mucho obviamente la provincia de Neuquén, 28% arriba, sí, manufacturas de origen agropecuario que tiene 4.000 millones de dólares de balanza comercial energética positiva en los primeros 6 meses. Totalmente. Manufacturas de origen agropecuario, esto también tiene que ver con que parte de los productores agropecuarios en un momento esperaban una devaluación, entonces retrasaron la venta del grano, pero ahora ya con la mejora climatológica que se ha dado en el área centro y norte del país en cuanto a las lluvias y también la baja de los dólares paralelos, se decidieron a vender y entonces también las manufacturas de origen agropecuario tuvieron un crecimiento del índice de cantidades de 43% en el tercer trimestre, hablamos de las exportaciones, y finalmente también las manufacturas de origen industrial en general, la estabilidad facilita el cálculo económico y esto entonces se traduce en un aumento de las exportaciones, aún en este contexto en donde algunos dicen que el dólar está un poco atrasado. Lo que sí también ha aumentado son las importaciones, pero aumentan lentamente porque la economía está saliendo de a poco de la recesión. Yendo al dólar, entonces decimos que tenemos exportaciones creciendo, tenemos una parte especulativa en donde el gobierno actuó de manera muy decidida, restringiendo por completo la oferta de pesos y no convalidando esa devaluación que se esperaba, y a eso se sumaron los anuncios de inversión y se sumó el exitoso blanqueo que llegó a los 25.000 millones de dólares. Que fue clave. Exacto, y así llegamos este diciembre con la brecha por debajo del 10, y lo que suele ocurrir es un comportamiento en donde los argentinos usamos el dólar como una reserva de valor para después comprar y vender. Compramos cuando, no solamente las personas, sino también las empresas, a veces compran cuando tienen un excedente de pesos y después lo venden. Lo que ocurrió este diciembre es que mucha gente que había retenido los dólares en la expectativa de una devaluación, finalmente los tuvo que vender porque este mes se pagan aguinaldos. Entonces, en la primera mitad del mes al menos, en general hay mayor demanda de pesos y hoy lo que ocurre es que los bancos están hablando de que hay problemas de liquidez, o sea, hay pocos pesos en la economía y entonces hay alguna presión para que el gobierno suavice esta premisa de emisión cero. Y si querés, ahí tocamos o empalmamos con la cuestión de si el dólar está atrasado o adelantado. La realidad es que nosotros podemos decir que el tipo de cambio real es cierto que está en un nivel bajo,
pero lo que ocurrió en los últimos meses está muy relacionado con dos puntos. En primer lugar, con que el dólar se apreció frente a otras monedas, y si nosotros pensamos el dólar, el peso paralelo, o sea, el dólar, el peso financiero o el dólar financiero, cuando el dólar está alto o el dólar sube, es que el peso baja en realidad. Exacto. Y podemos decir entonces que el peso tuvo una apreciación fuerte respecto del dólar en el mercado real, donde se puede comprar la cantidad que uno quiera, y a su vez el dólar se apreció respecto a otras monedas. Entonces, yo te diría, en el corto plazo hay que ver si este movimiento del dólar, por ejemplo, frente al real, que tuvo esa depreciación tan fuerte, continúa o si se estabiliza de alguna manera. Yo creo que en el cortísimo plazo no hay nada que temer, porque no estamos en un régimen de tipo de cambio fijo como era la convertibilidad, sino que tenemos un crawling peg que avanzaba hasta ahora, hasta fin de año por lo menos va a avanzar al 2%, y después tenemos unos mercados paralelos que los financieros que fueron descendiendo. La idea en algún momento es liberar más el cepo y que haya una convergencia. La liberación del cepo va a ser gradual porque hay empresas que tienen utilidades retenidas básicamente desde que el cepo se implantó en el año 2019, y por lo tanto hay todavía mucha presión para salir de Argentina independientemente de cuál sea el contexto. Pero creo que lo que es importante es resaltar que estamos en una transición, entonces nosotros no sabemos bien todavía, y el gobierno tampoco, si bien dijo que van a bajar el crawling peg al 1%, sí, tal vez incorporando la información de que, bueno, de que la realidad es que tal vez la inflación este mes aparentemente iba a dar exactamente igual que el mes anterior, o sea, en la órbita del 2.6 al 2.9%, y esta depreciación tan fuerte que tuvo el real, que hace que sea muy barato respecto de Brasil, respecto de Argentina, de cara ahora a las vacaciones, tal vez el gobierno reconsidere y prolongue el crawling peg. Yo les recomendaría que sean cautelosos a la hora de bajar el crawling peg, porque no tenemos exactamente claro si con este tipo de cambio, dada la apreciación del peso y dada la apreciación del dólar frente a otras monedas, que nosotros estamos pegados tenemos ese crawling, ese apego por el dólar, no encuentro la traducción, pero sí. esa paridad fija móvil con el dólar, convendría tal vez, a mi criterio, esperar el primer trimestre para ver cómo responden la balanza comercial y la balanza de servicios. Pero son todos problemas muy buenos. Hace poco lo discutíamos en un grupo de economistas donde, bueno, charlamos estos temas que nos gustan a nosotros, y realmente hace un año estábamos discutiendo hiperinflación, estábamos discutiendo default, y hoy estamos discutiendo si el peso se está apreciando demasiado, o si habría que subir un poquito el crawling peg, o cómo salir del cepo más rápido. Realmente creo que son mejores problemas, si bien existen y nuestra situación sigue siendo frágil, pero creo que se está aclarando bastante el panorama. Y a la gente, sí. No, y a la gente lo que sí, perdón. No, estaba sintiendo lo que decías. El mensaje, que es mi impresión, que yo le transmitiría a la gente es, me parece que la lógica del gobierno es darle estabilidad a la persona que está en la calle, al comerciante, al trabajador, y esa gente tiene que saber que es muy poco probable que en los próximos meses haya una depreciación violenta del peso, y aún si en el momento, si se llegase a hacer la salida del cepo, sería gradual, y el eventual salto del tipo de cambio sería muy acotado, porque la lógica que está buscando el gobierno es, tanto a los empresarios como a los consumidores, a los trabajadores, es que se saquen el dólar de la cabeza y se concentren en trabajar, en producir, en vender más. Es la estabilidad, el bien macroeconómico y también, vamos a decirlo, el compromiso político que tiene el gobierno. Entonces, es muy poco probable que tengamos una devaluación fuerte en estos próximos meses. Ahora, Agustín, si bien es cierto, bueno, hay un atraso cambiario, ¿esto hasta cuándo y cómo se puede soportar? O sea, ¿cómo el gobierno cómo lo va a aguantar y cómo lo va a soportar? El atraso cambiario, claramente dentro de, por ejemplo, el sector minero o el sector
de oil and gas, no hay ningún atraso. Las exportaciones siguen creciendo y pueden operar más o menos bien, más que nada dependen del precio internacional del barril. Sí. Ahora, dentro de Argentina hay algunos sectores que son muy poco productivos. Ejemplo, indumentaria. Ejemplo, electrónica. ¿Por qué? Porque han tenido protección durante muchos años. Bueno, tal vez esos sectores sí tienen problemas de competitividad, pero no podemos condenar al total de la economía argentina a pagar la ropa al triple y que tengan que irse a Chile o a Uruguay o a Brasil a comprar ropa electrónica, etcétera, simplemente por defender alguno que otro sector. Yo diría que estamos en un proceso de transición y en el corto plazo se está dando una apreciación del peso. Nos va a decir finalmente la balanza comercial y la balanza de servicios en su conjunto, cuál es el nivel de equilibrio. Básicamente, nosotros podemos pensar, si en este momento, el grueso de este año hemos tenido una balanza comercial, más servicios superavitaria. Sí. En los últimos meses, el último dato, octubre, da que la balanza comercial y la balanza de servicios están en equilibrio y hay un leve desequilibrio por el lado de la cuenta corriente que tiene que ver con el pago de intereses y dividendos, que Argentina todavía sigue sin poder rolear su deuda, sin poder refinanciar su deuda. Pero te diría que el objetivo en el cortísimo plazo para el gobierno es lógicamente la estabilización del tipo de cambio, la baja del riesgo país y la baja de la inflación. Y ese objetivo difícilmente, porque pongámoslo en estos términos, vamos por la contraria, supongamos que el dólar está atrasado y necesitamos una devaluación del 40%, devaluamos 40%, ¿qué va a pasar? Porque eso se escucha mucho, ¿cuál va a ser la consecuencia? Van a subir los precios. Claro, por supuesto. Y la gente, los salarios reales de la gente se van a resentir. Y los jubilados van a pedir aumento. Entonces, es una solución de cortísimo plazo. Ejemplo, Massa en agosto de 2023 hizo una devaluación del 20%. Esta devaluación se consumió en 45 días. Entonces, si uno realmente quiere tener un tipo de cambio real competitivo, lo primero que le tiene que dar a los productores es estabilidad nominal, estabilidad de precios interna. Y después, una vez que logramos la estabilidad de precios, podemos hacer la calibración fina del tipo de cambio. Pero pensar que solamente por devaluar vamos a ser competitivos, Argentina tendría que ser el país más competitivo del planeta. Si fue uno de los países, sacando a lógico, Venezuela y Zimbabue, que más devaluaron en los últimos 20 años. Totalmente de acuerdo con vos. Según mi impresión, el dólar no está devaluado, según mi impresión. Más allá del crawling peg del 2% y que venimos teniendo una inflación del 3% en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Es mi impresión, es mi mirada, Agustín, es mi mirada. No sé si estás alineado. ¿Me recibís bien? Me parece que se cortó. Agustín, ¿estás ahí? A ver. Sí, ahí estoy, pero se me había ido un poco la señal. Ahí está. La pregunta? Claro, no, en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Desde mi punto de vista, el dólar no está atrasado. Para mí no está atrasado el dólar. Si bien tenés un crawling peg del 2% y una inflación del 3%, estuvo en el 8% en su momento, me parece que tal vez se pueda corregir un poquito más, que de hecho lo están haciendo, pero insisto con lo que dijo Caputo, los dólares financieros, el dólar blue, están convergiendo hacia el precio del dólar oficial. Entonces no es un dato menor, un dato menor. En efecto, y además podemos ver cómo a lo largo del año, a medida que tanto el dólar, los dólares financieros, pero el dólar oficial, que es el que interviene en las transacciones de bienes físicos, las expo y las impos tradicionales, nosotros tuvimos una ampliación de las exportaciones en todos los sectores, como recién detallé, en el tercer trimestre, último dato que tenemos disponible, aún teniendo esta apreciación. Entonces, ¿bajo qué criterio podemos decir que el dólar está atrasado si las exportaciones siguen creciendo y si los dólares paralelos bajan? Claro.
La prioridad para todos, tanto para cualquier sector exportador, como para los consumidores, como para los trabajadores, como para los empresarios, es tener estabilidad nominal, que es lo que nos permite vivir tranquilos y no pendientes del dólar día a día, como ocurre en el 90% de los países del mundo. La gente no está mirando el día a día de cómo está el dólar o el riesgo país. Entonces, si supongamos que es cierto que necesitamos un tipo de cambio real, hablando del dólar oficial, 10% superior al que tenemos ahora. ¿Cuál es la solución? Abortar en este momento el proceso, el compromiso con la estabilidad de precios y devaluar, a ver si esta vez funciona, después de que no funcionó durante 20 años, o... Como los precios cuidados, por ejemplo. Claro. Mantenerse firme en el compromiso de no emitir, que los precios sigan bajando, no sé, este mes tal vez de 2.7 o tal vez de 2.4, bueno, no importa, pero va a dar muy probablemente por debajo de 3. Tal vez en diciembre tengamos un 2.5 y en enero, quién sabe, un 2 y después puede empezar con 1 la inflación. Entonces es simplemente una cuestión de tal vez prolongar el crawling peg y de esa manera la inflación va a llegar, se va a todos los agentes económicos, tanto los consumidores como los empresarios, se van a sacar el dólar de encima. Muchos empresarios ya aprendieron que por más que estén esperando una devaluación, no les sirvió de nada y perdieron plata. Por supuesto. La realidad es esto, los que compraron dólar a 1.500 y hoy lo tienen que vender a 1.060, perdieron plata. Entonces, dejar de especular con el dólar, concentrarnos en producir, en exportar, y de esa manera después tal vez con la flotación del peso, con la prolongación del crawling peg, se ajusta el tipo de cambio real a un nivel que hay un criterio básico, que es las transacciones comerciales que el país realiza con el resto del mundo tienen que estar al menos en equilibrio. Yo la verdad, Argentina es un país que estuvo durante décadas con déficit de cuenta corriente, además del déficit fiscal. Bueno, ahora tenemos superávit fiscal primario y secundario. Y tenemos, en lo que va del año, considerado en su conjunto, un superávit de cuenta corriente. Yo diría que por lo menos en el corto plazo, tener una cuenta corriente en equilibrio, y entonces esto es lo que realmente nos diría si el dólar está atrasado o adelantado, pero la realidad era que en general, en el pasado, el dólar se atrasaba porque la inflación se aceleraba, los precios internos subían muy por encima de los precios en el exterior, los gobiernos intentaban contener la inflación frenando el dólar y de esa manera empezaban a perder reservas y al final tenían que terminar devaluando cuando ya no les quedaba otra alternativa, cuando no había más dólares. Exacto. Hoy no tenemos esa situación. Hoy tenemos exportaciones creciendo, todavía tenemos ese superávit en la parte comercial de la economía y tenemos la inflación bajando. Entonces no hay ningún motivo para que el gobierno devalúe ya, ni eso, ni tampoco creo que sea deseable. Sí es deseable que en el mediano plazo, tal vez en el curso del año que viene o después de las elecciones, se sigan suavizando los controles de capitales y lleguemos a una situación de flotación del peso y del dólar. Y bueno, yo creo que el camino para ajustar eventualmente el tipo de cambio real tiene que ir por ahí, no por una devaluación más. Sí, comparto. Al igual que los precios cuidados, o como te guste llamarlo, sí, ¿no es cierto?, a través del intervencionismo del Estado, como las devaluaciones en la Argentina nunca surtieron buenos resultados. No. Jamás. Nosotros en 21 años, desde que salimos de la convertibilidad, bueno, ya ahora son más, ¿no? Desde el 2002, primeros días del 2002 que salimos de la convertibilidad, ya pasaron 22 años, devaluamos, ¿qué número es? No ya sé, perdimos la cuenta. Pero sí. Si devaluar fuera la solución, me parece que ya cumplimos. O sea, seríamos, claro, sí, Dubái. Sí, seríamos Dubái si la cuestión fuera devaluar. Claro, por supuesto. Ahora fíjate un dato no menor que arroja el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿sí? En el tercer trimestre, la pobreza
si bien todavía es muy importante el número, ¿no es cierto? Disminuyó del 51% al 49,9%. Ahí tenemos un dato para observar. Y la indigencia bajó del 15,8% al 12,3% trimestre contra trimestre. Exacto. Mira, te voy a sumar al dato que estoy totalmente de acuerdo, los números son como los dijiste. Te sumo a esto una estimación que es un nowcast de pobreza, o sea, una estimación Sí. Coincidental, una estimación de la hora del índice de pobreza que hace el profesor Martín Rosada de la Universidad Torcuato Di Tella, un econometrista. A él le da que la pobreza se mide por semestres. Ya en octubre la pobreza había bajado bastante desde el 54 que tocó en julio y estaba acá dice 49, pero es para el semestre. Si consideramos octubre, podemos estar ya por debajo del 45. Claramente la pobreza y especialmente la indigencia están bajando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el índice de precios en general, pero lo que en los últimos meses ha estado más quieto e inclusive creciendo por debajo de la inflación en general, o bastante por debajo de la inflación general, e incluso de la tasa de devaluación del 2%, son los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad. Sí, sí. Y al mismo tiempo, desde julio, según estimaciones del INDEC, los ingresos de los trabajadores del sector privado no registrado, o sea, de los trabajadores informales, estuvieron creciendo muy por encima de la inflación. Y sabemos que esos trabajadores sesgan su canasta de consumo hacia los artículos de primera necesidad. Y eso explica la baja fuerte, tanto de la pobreza como de la indigencia. Está clarísimo. Entonces yo digo, sí. La realidad es que cuando la gente plantea que la solución para el problema de no sé qué empresario es devaluar, creo que hay que tener en cuenta la salud de toda la economía, no solamente de algunos empresarios, sino de todos los empresarios, y especialmente de todos los argentinos. Pero estás hablando de los No empresarios, los que cazan en el zoológico. Sí, de hecho, ustedes se enteraron que en los últimos días Federico Sturzenegger estuvo anunciando esta apertura, esta licencia para directamente traer productos del extranjero. Sí. Y hubo un efecto inmediato en un montón de por ejemplo, en artículos de electrónica que bajaron un 30% de la noche a la mañana. Solamente por el anuncio de esta medida. Yo creo que estamos en el camino correcto. Seguramente hay cosas que ajustar, pero me parece que la devaluación no es la solución. No, comparto. Me quedó una frase tuya, dijiste, tiraste títulos alucinantes, pero me quedó esta. La lógica del gobierno es darle estabilidad al ciudadano de a pie, a los comerciantes y a los empresarios. Me pareció contundente. Exacto. Agustín, te agradecemos infinitamente este contacto, es muy lindo escucharte, y muy nutritivo. Un gusto conversar con ustedes, Silvio, Javier, y con toda la audiencia. Un saludo muy grande y bueno, que tengan el mejor diciembre y muy felices fiestas, ya dentro de poco empieza. Igualmente, Agustín, seguramente antes te vamos a convocar nuevamente. Perfecto. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Agustín, hasta siempre. Saludos, abrazo. Adiós, chau, hasta Agustín, luego. abrazo. Agustín Almada, economista, pasaba por la cocina de las noticias.